Soy Jorge Alberto Gudiño, leo y escribo. Jorge Alberto Gudiño, escritor, autor de varios títulos: Los trenes nunca van hacia el este, Con amor, tu hija. Recibió el Premio Lip de novela de gran tradición en Francia y entregado por primera vez en México. La literatura negra la encontró al haber creado a su detective Cipriano Zunzunagua, viejo zorro, capaz de encontrar a un asesino que ya murió. Jorge Alberto Gudiño, eres capaz de hacer un mapa criminal en la sociedad. México debe ser muy fácil porque está en un grado de corrupción que lleva precisamente a la criminalidad. Sí, bueno, es fácil y es difícil al mismo tiempo, ¿no? Es fácil porque parecería que simple y sencillamente uno necesita ver qué es lo que sucede, sobre todo en la medida en que la criminalidad y la delincuencia están completamente asociadas al sistema de procuración de justicia que sabemos y bien sabemos y tristemente sabemos que es un sistema de justicia corrupto y entonces que es muy difícil aspirar a que se resuelvan los crímenes, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que en la Ciudad de México o en todo el país incluso, más del 90% de los delitos quedan impunes. Entonces, en ese sentido es muy fácil asociar la correlación entre las autoridades que se supone que persiguen a los delincuentes y los propios delincuentes. Pero por otra parte es difícil escribir una novela que se pueda salir de lo que vemos todos los días, ¿no? Porque finalmente casi que basta asomarse a la nota roja para encontrar algo muchísimo más sangriento, cruel o doloroso de lo que uno puede escribir en una novela policíaca. Entonces, no sé, me gusta meterme en ese tipo de problemas. Tú has tenido una carrera larga, interesante, porque has hecho varias cosas en tu vida profesional. Sí, soy ingeniero. Sí, lo sé. De entrada. ¿Y cómo manejabas eso? No sé, yo toda mi vida, desde muy niño yo leía mucho, ¿no? Y me encantaba leer y probablemente ahí esté la primera de las contradicciones porque pero también me gustaban las matemáticas y la parte ingenieril y cuando fue turno de ir escogiendo o perfilándome para la carrera, se me hizo natural estudiar ingeniería, que era complicado y que tenía y no se me hizo natural estudiar literatura porque para mí la relación con la literatura era una relación muchísimo más hedonista, ¿no? Yo no quería que alguien me dijera qué leer, cómo leer, etcétera, etcétera. Sí, sí. Después hice una maestría en letras y demás, pero ya no era un acto tan formativo, ¿no? No sé, yo siempre he asociado la lectura con una libertad absoluta que es además lo que defiendo, ¿no? Y lo que más me gusta, ¿no? Lee justo para liberarse. La idea de leer para hacer un trabajo no me encanta. Y entonces pues fui ingeniero, trabajé como ingeniero un tiempo y luego dije no, a mí lo que me gusta es leer, sobre todo leer, ¿no? Entonces me quiero dedicar o hacer todo lo posible y diseñar mi vida de forma tal que yo pueda leer lo más posible. Y ya escribir es así como una consecuencia de ello. ¿Y cuántas horas lees al día? Hay un antes y un después, ¿no? Antes de mi hijo mayor y después de mi hijo mayor, bueno. ¿no? Antes de mi hijo mayor yo podía leer muchísimas horas al día, podía leer de noche, si estaba leyendo algo que me gustaba, no tenía yo ningún problema con pasarme la noche leyendo. Después de él ya ha cambiado la situación, llega este cansancio feliz que además uno participa de él, pero
Y por otra parte, bueno, también hay otras responsabilidades y en casa yo estoy la mayor parte del tiempo con ellos, más que mi esposa, porque ella sí tiene un trabajo de oficina. Entonces, pues leo cuando puedo o leo todo el tiempo que puedo, pero no sé exactamente cuántas horas, ¿no? Además, también me he visto afectado por la tecnología, porque si bien sí tengo dispositivos de lectura electrónica y demás, los teléfonos distraen mucho, ¿no? Entonces, qué sé yo, cuando doy clases en la universidad, entre clase y clase leía 5 páginas, ¿no? Y ahora entre clase y clase es más fácil revisar el correo, cosas por el Claro. estilo que finalmente distraen, ¿no? Entonces, es como una batalla en la que uno quiere volver a los libros, no porque los haya dejado, pero ganarles todo el tiempo que pueda a la lectura. Es fácil crear un personaje malo, malvado, que comete, pues sí, crímenes horrendos. Creo que podría ser muy fácil eh, si fuera muy maniqueo. Me parece que crear un personaje muy malo o un personaje muy bueno es fácil, ¿no? Que caigan en los clichés o en los lugares comunes o que sean solo maldad o solo bondad, lo vuelve más o menos sencillo, qué sé yo, casi casi telenovelesco. Si bien la carga de Cipriano Susunaga es una carga que apunta más a la maldad, es decir, yo no sería amigo de él, salvo que me obligara, ¿no? Que si me dice, pues sí, porque me daría un O poco que de fuera tu miedo. tío. No, imagínate. Tiene algunos rasgos de bondad y tiene algunos rasgos de compasión que permiten hacerlo un poco humano. Y creo que la dificultad estriba justo en volver verosímiles ciertos actos de humanidad o ciertos actos buenos dentro de un personaje que es primordialmente malo, ¿no? Que sería más o menos lo mismo con un personaje que es naturalmente bueno, que a veces hace cosas malas, ¿no? Me parece que es muchísimo más humano y que es complicado construir personajes humanos que tengan esas sutilezas que finalmente los complejizan. Pero cuando describes las cosas desagradables, no solo desagradables, reprobables, como un crimen, lo puedes hacer con tranquilidad. O te da algo que te moleste, que seas capaz de imaginar eso. No me espanta mi imaginación, no me espanta pensar cosas terribles. Creo que parte de ese miedo que puede uno tener de su propia imaginación está muy relacionado con la educación que hemos tenido. Finalmente, aun creamos en lo que creamos, tenemos una educación y un sistema moral muy claro, y que está muy relacionado con un asunto religioso. Y ese asunto religioso nos ha vendido la idea de que se puede pecar de pensamiento, ¿no? Cosa que es así como... Es decir, mi esposa confiesa que a veces quiere echarle el coche encima, al de adelante, ¿no? O uno se enoja con tal o cual persona y uno puede pensar lo que uno se le antoje, ¿no? Me parece que justo el código de conducta está en que uno no lo hace. El asunto moralizante. Entonces, no me espanta lo que me imagino, no me espanta lo que pienso. Sí me resulta a veces un poco perturbador en el momento en el que me pongo en el lugar de los personajes o en el lugar de los afectados, porque digo, bueno, esto está mal, esto yo no lo haría, o qué sufrimiento, o qué dolor. Pero, pero, pero no, imaginarme cosas no me conflictúa. ¿Podrías leer alguna página de tu libro? Pues sí, A ver, escógela. y si son niños los de la audiencia. Bajas con pabilo. El forense está escudriñando dentro de una cuenca ocular. Preparando la comida, saludas desganado. De haber sabido que iba a tener visitas, te hubiera guardado la riñonada de un adolescente, pero me la desayuné hace rato. Te recibe. Dame un minuto. Dejas el periódico sobre una de las mesas. Lo observas acercarse a un palmo de la cara del difunto. Remueve unas pinzas dentro de la cavidad. Atrapa algo y lo suelta en una bandeja. Huesos, minúsculos, esparcidos sin orden.
Toma una lanceta y empuja, 5, quizás 6 centímetros. La retira y la acomoda junto con las pinzas al lado de la cabeza. Alza la vista. ¿Y bien? Está muerto, construye con una sonrisa mientras se quita los guantes. Le clavaron un picahielos. Los tira a un basurero sin tapa. No sabía que te gustaba esa clase de literatura, señala el periódico desmadejado. Lo traje para envolver algunos fiambres, tengo visitas para la cena. Se ríe, palmea tu espalda, te conduce hacia su departamento instalado a escasos metros de la morgue. Te dejas caer en su sillón. Pabilo prepara café, es cómodo. Comienzas a fantasear con el mobiliario para tu nueva casa. Sillones, una cocina equipada, cafetera. Supe que resolviste el asunto del colgado. Néstor Quiñones. Se refiere a Néstor Quiñones. A este ritmo te convertirás en el único detective que encuentra a los culpables. Asientes sin ganas, dando un sorbo al café. Más que resolver casos acumulas muertos, propios y ajenos. Ojalá pudieras mantener la distancia como lo hace Pabilo, verlos como lo que son, cadáveres descomponiéndose. ¿Te vino a visitar alguno de los culpables? En verdad prepara un café extraordinario. No, se lo llevaron antes de que llegara a mis dominios. Querían evitar una nueva investigación. Tal vez se enteraron de que eres un carnicero y los deudos no querían correr el riesgo de zamparse a su pariente. Pinche Susunaga, hasta cuando estás serio eres simpático. ¿Qué te trae por aquí? Pues hay que tener la conciencia muy tranquila para escribir todo esto, ¿verdad? Supongo que sí. Nunca me lo había planteado así, ¿no? En realidad... ¿Cómo te lo planteabas? No sé. ¿Como una tarea que hay que hacer? Me pasó algo muy curioso porque una de mis primeras novelas, Con amor tu hija, trata de una relación incestuosa padre-hija, ¿no? Y cuando salió la novela, algunas personas me reclamaban en redes sociales que cómo me atrevía yo a escribir, que cómo me atrevía yo a ver a la cara a mi hija, que yo ni hijas tengo, ¿no? Entonces, y yo les contestaba en esa época, pero a los escritores de novela policíaca nadie les dice que son unos asesinos. Y ahora que escribí novela policíaca, sí hay gente que me mira con cara de cómo te atreves a hacer esas cosas. Pues, en realidad, me parece que sí hay una barrera importante entre la realidad y la ficción, que hay algunos lectores a los que no les gusta tenerla, ¿no? O algunos no lectores, porque a veces basta con que se enteren del tema para decirle a uno: eres un incestuoso pedófilo y Sí, asesino al mismo tiempo, ¿no? es demasiado, pero tu esposa desde luego que lo toma, ella también está unida a la literatura. Sí, ya lo toma con más calma. Al principio sí le molestaba ¿Ah, un poco. sí? Pues le parecía un poco sorprendente y decía, pero ¿por qué lo atacan así nada más? Ajá, ajá. No sé, a mí me parece ahora un tanto divertido incluso, ¿no? Más que un asunto de conciencia, me parece que sí habla quizá un poco de ciertas lecturas o de ciertos prejuicios que pueden tener algunas personas, ¿no? Me parece que en el campo de la ficción y en el campo de la escritura en particular, uno pues hay casi como dos extremos, ¿no? Verne en la imaginación y Hemingway en la experiencia, ¿no? Y entonces escribe desde un lado o desde el otro, y a mí me acomoda mucho más estar como del lado de Verne, ¿no? Aunque me gusta mucho Bueno, leer a Hemingway, pero soy un escritor mucho más de ese lado de imaginación que del otro de experiencia, ¿no? ¿tus hijos? No, mis hijos no me leen. ¿No? No, Ni, no, ni no, no. piensas que No lo por leerán. ahora, son chicos, tienen No, hoy. pero además ya son una generación que va muy avanzada. Sí, pero digo, el chiquito está aprendiendo a leer, entonces prefiero que no se encuentre todavía con su Susunaga, y el mayor va en primaria, entonces creo que no le haría mucho bien, y me parece que no solo por un asunto de censura, que finalmente no es que seamos censores ni mucho menos, sino porque en esos lectores tan incipientes, sí podría yo comprender estos prejuicios que se activaran, ¿no? El cómo mi papá pudo haber escrito esto, sí podría ser una duda, pues incluso legítima para alguno de mis hijos, en la medida en que finalmente son niños, son inocentes y todavía no entienden probablemente la dimensión ficcional de mi trabajo. ¿Cómo fuiste al principio?
cuando escribías? Creo que siempre he sido un escritor que sufre mucho durante el proceso. Es un sufrimiento muy gozoso, ¿no? Porque me gusta mucho hacerlo, pero también eh, soy, no sé, soy muy inseguro. Entonces cada que escribo algo digo, esto no sirve para nada, lo voy a tirar. Y cuando le llegaba a mi editor y me llamaba para que nos reuniéramos, decía, no, seguro me va a decir que es lo peor que ha leído en su vida. Y eso me sigue pasando ahora, ¿no? Eso es bueno. Varios libros después. No sé, creo que prefiero eso al opuesto. Creo que prefiero eso a pensar, acabo de escribir una obra maestra y esto es lo mejor que... Oh, claro. Creo que eso sí no Por sería... eso yo pienso que sí, es mejor estar de aquel lado. Sí, que yo también. Ahora, también tiene que ver con la personalidad, supongo, ¿no? No, hay inseguridad. Y también tiene que ver con la comparación, ¿no? Finalmente, si uno ha leído lo suficiente, nunca sé cuánto es lo suficiente, pero si uno ha leído lo suficiente, uno se da cuenta, pues, que hay niveles y que hay jerarquías y que hay lugares y que hay muchas cosas en las que me parece que no siempre están todos los escritores conscientes o... que hay un momento en que a uno le tiene que dejar de importar, ¿no? Si no, no podría. Si no, no tienes creatividad. Claro. Y de eso se trata. Sí, sí, sí. Sí, finalmente tampoco es una competencia absoluta, ¿no? Pero entonces sí, vivo un poco en la inseguridad. Desde mi primera novela hasta la que estoy escribiendo ahorita, en la mañana escribí y decía, no, pero esto no sirve, ¿no? Y luego me tengo que convencer de que sí o tengo que ajustarme y hacer todas esas cosas. Antes de escribir este género de literatura, ¿qué escribías? Bueno, antes de Con amor tu hija, la novela esta Sí. que es sobre el posible incesto padre-hija, Claro. que además son 3 personajes en una casa y es mi novela más larga, escribí una novela que se desarrollaba en el viejo oeste, Los trenes nunca van hacia el este, que tiene toques fantásticos. Después escribí Instrucciones para mudar a un pueblo, que trata justo de ello. Y después escribí Justo después del miedo. Justo después del miedo es una novela en la que también exploro el sentimiento, la emoción de lo que significa tener miedo. Pero el miedo es muy atractivo. Sí, claro. Ve las películas horrendas que hay y los teatros, los cines están llenos. Sí, sí, sí. La gente necesita un grado de horror. Sí, claro. Pero además, gran parte de lo que descubrieron mis personajes en esa novela es que el miedo es más por la anticipación que por el hecho. Pues ya cuando llega el hecho hay dolor, hay angustia, hay desesperación, hay muchas cosas. Sí. Pero el miedo es a veces mucho tiempo antes, a veces un instante previo, ¿no? Entonces, jugar con esas nociones de temporalidad y con esas posibles relaciones casi sinestésicas entre el miedo y otros registros sensoriales era lo que me resultaba atractivo en esa novela. Se ha dicho que el origen de las novelas policíacas o novelas de crimen vienen desde Shakespeare, en Hamlet. Bueno, ¿Lo has escuchado, lo has leído? Sí, sí, sí. Es que todo viene de ahí, ¿no? Bueno, eso que decía Harold Bloom sobre que Shakespeare inventó la invención de lo humano, ¿no? Él trató todas esas emociones, pero claro, en Hamlet se parte de una duda, ¿no? La duda de, ¿mi tío mató a mi papá, sí o no? Y la investigación en torno a ello es una investigación que tiene mucho de dramático, que tiene esta puesta en escena dentro de la misma obra, pero finalmente es una investigación, ¿no? Tiene algo de policíaco, de vamos a ir atando cabos, vamos a confrontar, e incluso hay una explicación o una puesta en escena, una doble puesta en escena para confrontar al asesino, ¿no? Entonces sí, puede... Apasionante. Hamlet, sí. Hamlet es mi favorita de Shakespeare. Sí, es extraordinaria. Aunque Pieza de Iago es mi teatro. malo favorito. Iago. Iago, sí. Iago es tremendo. Sí, sí. Con Sí. Otelo, lo hunde. Sin hacer nada. Sí, es que lo peor. creo que esa es la gran capacidad de Lo Iago, peor. ¿no? La intriga.
un personaje Sí. muy siniestro. Sí, lleva al horror a Otelo y a la pobre de Desdémona. De Desdémona. Pues cae también, pero en una cama donde la asfixian. Sí, sí, con la Terrible, fascinante. Sí, sí. Pero es que Shakespeare podía hacer esas cosas, ¿no? Sí. Y es entonces donde entra la otra parte, ¿no? Si uno se compara con Shakespeare, pues uno deja de escribir, ¿no? Entonces uno tiene que encontrar cómo acomodarse entre sus dudas y entre los lugares en los que se asume que puede llegar a estar. ¿Qué obra esta novela negra que está en todas partes, en todos los países, te ha llegado a molestar, pero con encanto, con gusto? Hay un autor de novela negra muy particular que es norteamericano, que se llama Thomas H. Cook, o Thomas H. Cook, que escribe muchas novelas negras que no son saga, que es algo como muy extraño, ¿no? Sí. Y tiene una en particular que se llama Instrumentos de la Noche, que yo así, Fascinante. ¿cómo hizo esto? Fascinante y aterrador al mismo tiempo, Sí, ¿no? atraído como cuando ves una araña viuda negra, Sí, pues. pero que además uno no puede dejar de verla, ¿no? Sí, no Uno la tiene puedes que- dejar de ajá. ver. Sí, Eso sí, es. sí, es Que esa te como atrae y te delectación. quedas fascinado. Fascinado, sí, por completo. Si la pregunta es esa, sobre esa fascinante perturbación, Ajá. es ese libro, Instrumentos de la Noche, sin duda. Yo creo que todos queremos tener ese doble sentimiento de horror, pero quiero saber, y eso lo nota uno a veces, si estás leyendo en un periódico algo tremendo como un crimen Ujú. de una esposa, vamos a ponerla ahora a ella, llevándose a su marido Bueno, es que al uno quiere otro saber la mundo. historia, ¿no? Entonces empiezas, y ese es el atractivo que tiene la novela policíaca, Ujú. que lees un capítulo o dos, te parece tremendo, pero quiero investigar qué más hay ahí, y yo quiero estar en el lugar del Claro. detective. Y Claro. entonces juegas a eso. Claro, claro. Yo claro. voy a saber, voy a investigar y voy a descubrir al criminal. Porque además uno no corre, al menos no en el plano físico, ningún riesgo, ¿no? Uno puede correr otros, Sí. como con todas las lecturas, pero en el plano físico, en el plano de la integridad inmediata, uno no corre ninguno de esos riesgos, ¿no? Que es justo eso es lo que resulta atractivo de la ficción. Claro, y eso resulta atractivo con la creatividad de la literatura, Ujú. que te conviertes en la mujer que engaña a su marido Claro. o el hombre que la engaña a ella. Y entonces tienes reacciones perturbadoras. Sí, porque finalmente uno gana en experiencia vital leyendo, Sí. ¿no? Que es una experiencia que no proviene de lo vivido, pero lo leído cuenta, sobre todo a la hora de acumular la Sí. memoria y a la hora de acumular el recuerdo, no es que se guarden en diferentes compartimientos, ¿no? Y pues eso es lo que tú has transmitido y nos pones Lo intento. pues muy agudos, muy contentos y gracias. No, hombre, gracias a ti, Silvia. Fue un placer platicar contigo. Un placer mío también. Jorge Alberto Gudiño, un escritor que todos debemos leer. Silvia Lemus.